Charla de hoy se titula El giro ecológico y vamos a hablar de las ciudades y arquitecturas verdes. Nuestro futuro común. En octubre de 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, atendiendo un urgente llamado formulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el sentido de establecer una agenda global para el cambio. La Comisión partió de la convicción de que es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro. 3 fueron los mandatos u objetivos impuestos a la Comisión. 1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas realistas al respecto. 2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los cambios requeridos. Y 3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, empresas y distintas instituciones. La humanidad tiene la capacidad para lograr un desarrollo sostenible, al que definió como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desarrollo sostenible implica limitaciones. Considera la Comisión que los niveles actuales de pobreza no son inevitables y que el desarrollo sostenible exige precisamente comenzar por distribuir los recursos de manera más equitativa en favor de quienes más los necesitan. Imagínense estas consideraciones a fines del siglo XX, cuando todavía en el campo de la arquitectura se estaban discutiendo problemáticas de la posmodernidad, la deconstrucción, high-tech, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta exhortación planteó un viraje por parte de ciertos arquitectos y la construcción de nuevas miradas desde el punto de vista de una nueva perspectiva. Había problemáticas emergentes que ya habían sido detectadas: la contaminación ambiental, la huella de carbono como un principio generador de los recalentamientos globales, las islas de calor detectadas en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, producto de la aglomeración edilicia, obviamente el cambio climático, la crisis energética y por supuesto la crisis alimentaria. Todo este conjunto de problemáticas evidentemente comenzaron a plantear esta suerte de giro ecológico para repensar algunos criterios de la arquitectura. Hay antecedentes que seguramente todos ustedes conocen. Broadacre City, la ciudad de Frank Lloyd Wright, una ciudad prácticamente agraria y cooperativista. La ciudad verde, a la izquierda de los desurbanistas rusos a lo largo de los sistemas de producción, que confrontaban como hipótesis urbanas de la modernidad con la villa contemporánea de Le Corbusier o con los planteamientos de Ludwig Hilberseimer de corte funcionalista y racionalista. Evidentemente, estos son antecedentes que van a plantear algún tipo de desarrollo posteriormente. Ahora bien, en 1970, el arquitecto italiano Paolo Soleri funda un principio teórico que él denomina arcología, que es
la fusión de la relación entre la arquitectura y la ecología, que ya era una disciplina que venía cobrando valor y que estaba constituyéndose como un conjunto de opciones para repensar las condiciones de globalidad que evidentemente se estaban planteando. Lo que va a desarrollar Paulo Soleri, de alguna manera inspirado en las poblaciones de los indios pueblos que ustedes pueden ver en la imagen a la derecha abajo, es crear una comunidad autosuficiente, vinculada en el desierto. Esto va a estar en el desierto Arizona, cerca de donde Wright había construido Taliesin West, y va a generar entonces un planteamiento de nuevas libertades, nuevas relaciones con las fuentes de energía, basándose en principios holísticos y también con criterios habitativos que de alguna manera heredaban algunas conductas de fines de la década del 60, sobre todo de los hippies y de los movimientos de liberación que estaban relacionados con la mujer y que estaban relacionados también con otros sectores de la sociedad. En este sentido, Paulo Soleri funda una ecociudad con un lenguaje propio, basada en la autogestión y sobre todo comprometiéndose con parámetros que estaban relacionados con una concepción de la energía que trataba de minimizar precisamente los gastos de ella en función de la herencia cultural que había recibido de su desarrollo europeo. El otro antecedente importante que podemos registrar, y esto va a ser en la India, es la ciudad de Auroville, que también va a ser una ciudad autogestionada, sin moneda, una ciudad ecuménica donde van a convergir diferentes credos y religiones para tratar de generar un principio de unidad y donde no van a ser tan importantes las formas arquitectónicas como su relación con el lugar, con el paisaje y la disminución de su bajo efecto en términos de la presencia arquitectónica con respecto al medio. Auroville va a ser una ciudad inspirada por un gurú hindú, Sri Aurobindo, y a su vez en sus primeros bosquejos iba a tener un planteamiento, una organización en forma de constelación, como las constelaciones celestes que nosotros vemos. La ciudad aún existe de la misma manera que Arcosanti y va a tener un centro de referencia fundamental, que es esta geoda con placas de bronce, que es un centro de meditación ecuménico. Es decir, la centralidad de la ciudad está vinculada a la presencia de este objeto, que es donde se va a orar, donde se va a meditar. Con lo cual, esta es una interpretación de alguna manera distinta a la de Paulo Soleri, tiene un componente místico importante de tratar a aunar todos los credos y todas las formas de pensamiento. La ciudad se sostiene, ha crecido por la presencia de donaciones y por el trabajo voluntario de gente que se acerca, estudiantes, artistas, intelectuales, a ser parte de esta experiencia. Pero claramente son experiencias bastante centradas en sí mismas, algo así como la experiencia de la Comunidad Tierra de Claudio Caveri aquí en la Argentina, sobre la cual no vamos a hablar ahora, pero que también es, de alguna manera, plantea un tipo de relación con esta estructura de pensamiento.
También vamos a encontrar en estas búsquedas, fuera del campo de la arquitectura, algunas acciones como las del artista austríaco Hundertwasser, que va a plantear un vínculo entre arquitectura y filosofía, pero a través de la participación de sus usuarios. Y va a crear de una manera absolutamente iconoclasta una serie de universos arquitectónicos que podríamos considerarlo casi de fantasía, pero donde esa fantasía está relacionada con un mundo mejor, con una calidad de vida en el cual la expresión de la propia subjetividad y la subjetividad de los artistas puedan manifestarse, y donde la presencia del verde comienza a formar un papel trascendente en la organización de estos espacios. Pero claro, se trataba de una experiencia, en todo caso, fuera del campo de las academias, una experiencia contestataria, una experiencia que estaba relacionada precisamente por este trabajo particularizado de una suerte de estetización libre de la naturaleza, de los materiales y de la organización de edificios que colectivizaban la vida del trabajo de los artistas y de los estudiantes. Ahora bien, desde un punto de vista académico, la presencia de las arquitecturas verdes, que obviamente tienen sus raíces en algunas ideas, entre otros, de Le Corbusier, en la propuesta de Atelier 5, el conjunto de vivienda Hallen en Berna, Suiza, planteaba esta aproximación a una sistematización de una tipología y a la creación de un barrio, a la manera de las Siedlungen alemanas, donde lo que se privilegiaba era esta relación con el entorno, la incorporación de las terrazas verdes y un modo de vida que claramente se distanciaba de las grandes concentraciones urbanas de las ciudades. Pero quien va a plantear realmente una de las primeras aproximaciones de llevar este universo de lo biológico al campo de la arquitectura, y lo va a concretar, va a ser el arquitecto y diseñador argentino Emilio Embás. En 1994 va a construir en Fukuoka la prefectura. Este va a ser un edificio institucional y va a tener esta característica de organizar la sección de una manera muy importante con el trabajo del material verde. Y aquí una primer llamada de atención que me parece sugerente: este material verde va a comenzar a ser el elemento que va a definir la semántica, el lenguaje de la obra de arquitectura, muchas veces en fricción con los elementos estrictamente arquitectónicos. Tal es así que en este edificio, en su interioridad, se puede advertir la pertenencia a un momento histórico del desarrollo de la cultura arquitectónica, de su tectonicidad y la organización de sus espacios, pero en realidad lo que se está planteando es esta cascada verde que va a dar una nueva recategorización de la presencia de la arquitectura. Habida cuenta que los grandes índices de contaminación, de pérdida de aire puro, habían generado ciertas alarmas, una de las respuestas de los arquitectos, no solamente a partir de este edificio, sino de un tiempo antes, va a ser entonces trabajar estas características de la arquitectura y estos modos de ir incorporando
el material verde como material de proyecto. Ya no solamente va a ser la obra construida desde el punto de vista de su particularidad disciplinar o de su pertenencia a una tradición proyectual, sino que también el edificio va a ser el soporte de decisiones estéticas y ambientales que van a estar relacionadas con el verde. Esto también es otra obra de Emilio Ambas. Una fecha muy importante va a ser el año 2000, puesto que en la feria de Hannover vamos a encontrar un pabellón como el pabellón holandés, diseñado por el estudio MBRDP, quien va a plantear algo sumamente interesante. Es decir, sobre la base de una construcción de diferentes capas horizontales, va a ir recreando los diferentes territorios, geografías, medios naturales que podemos encontrar en Holanda. E inclusive organizando en su parte superior la presencia de molinillos que iban a generar energía. En la exposición de Hannover, por lo tanto, se instala el tema ya decididamente de la cuestión climática y de la relación de la arquitectura con esta cuestión climática y con estos déficits que habíamos notado como problemas. Y a partir de ahí, algunos estudios, algunas firmas y ciertos arquitectos van a desarrollar toda una serie de proyectos, a veces muy imaginativos y fantasiosos. Esto también es un proyecto de MBRDB, donde el elemento dominante ya no solamente van a ser ni la forma, ni el lenguaje, ni las ideologías que lo sustentan, sino el concepto que refiere a un mundo donde podamos encontrar una naturaleza purificada y no tanto contaminada por la presencia de la organización arquitectónica en términos materiales. Es así que los proyectos del estudio holandés van a oscilar entre la utopía, como veíamos en la imagen anterior, o proyectos más realistas donde se pondera la necesidad de organizar la presencia de los espacios libres, los espacios verdes, en conjunto para generar un ecosistema generador de mayor calidad de vida, generador de mayores atractivos para el desarrollo de distintas actividades. Y eso va a ser así en los proyectos que van a ir desarrollando la firma holandesa en la incorporación de distintos programas. Ya el factor ecológico, el factor que está relacionado con la regulación de las temperaturas, con el control de las emisiones, con el mitigar la huella de carbono a través de la arquitectura, va a ir dejando la marca de una característica particular, una característica esencial en sus obras de arquitectura. Y esto va a pasar en el mundo desarrollado, va a ir definiendo aquello que también va a ser incorporado en aquellas ciudades con cierta densidad a través de terrazas densamente planificadas en el sentido de esta presencia del espacio verde. Y notoriamente va a dar a su arquitectura un carácter particular, diferencial con respecto a aquello que veníamos viendo dentro del universo esperable de la arquitectura.
Esta invasión, entonces, del verde va a reformular el principio de la apariencia, el principio de representación histórico que ha tenido la arquitectura, y va a incorporar esta materia viva. Por una parte, incorporando esta materia viva en aquellos espacios de alta densidad arquitectónica donde es necesario mantener el rendimiento del uso del suelo, pero a su vez contraproponer con una serie de alternativas, de formas de repensar las tipologías de agrupamiento arquitectónico, sosteniendo esa densidad, pero generando una calidad de vida. En todo caso, tratando de contraponer los efectos negativos de ciertas densidades o hiperdensidades. Y en este sentido, el estudio de MBRDB se ha concentrado y ha, en todo caso, analizado y planteado hipótesis agregativas de tipologías que ya no son las torres que nosotros habitualmente conocimos, sino que son una suerte de híbridos arquitectónicos en el cual el concepto de la presencia del espacio verde comienza a tomar una relevancia muy importante en términos de la particularidad del uso de cada célula. Sin duda, Stefano Boeri ha sido uno de los protagonistas de esta transformación y ha impactado al campo de la cultura arquitectónica internacional con estas dos torres en Milán, que son las torres que se corresponden con el concepto del bosque vertical. Ustedes recordarán que Le Corbusier había planteado la idea de la ciudad vertical en sus rascacielos, rascacielos cartesianos. Aquí estamos frente al bosque vertical. Y esto es otra concepción. Y esto es una concepción que habla entonces de restablecer algo que evidentemente está en crisis. Si no hubiera estado en crisis esta relación con la naturaleza y con el medio ambiente, probablemente estas opciones no hubieran aparecido. Lo que es interesante y a su vez también controvertido son las diferentes variantes de estudio de Boeri para las especies que van a incorporar, las opciones de uso de estos espacios con relación a las unidades habitativas y también algo realmente problemático, ¿no? Es decir, el mantenimiento, quién cuida estos árboles, cómo y hasta qué punto pueden crecer. Es decir, una serie de cuestiones que se adicionan a la problemática que plantean los mismos. Lo cierto es que Boeri en este periodo, estas imágenes son todas pre-pandemia, tiene cierto éxito con sus propuestas en países como China, en países como Corea, y presenta allí sus propuestas con esta concepción, con esta propuesta. Claramente la obra de Boeri está alineada con aquello que había desarrollado o intuido Emilio Ambas, pero ahora llevada a una escala urbana mucho más grande. En este sentido, proyectos para ciudades chinas que ya contemplan el concepto de una ciudad limpia en términos de emisiones, donde la presencia del espacio verde es precisamente la contrapartida de esta compleja relación con un medio ambiente incurso en el cambio climático, crisis energética y factores de contaminación. Imágenes de Stefano Boeri,
otras más, aterrazamientos, grandes balcones, presencias de árboles muchas veces locales y evidentemente con eh, una fronda que está relacionada con el movimiento de los cambios climáticos, y un proyecto para Cancún que es muy interesante, que es prácticamente un proyecto de ciudad verde, donde todo está relacionado según una organización, una retícula, donde lo que prima son diferentes tipologías arquitectónicas, pero que a su vez están planteadas dentro de una suerte de retícula verde que le va a dar contenido y sostenibilidad para un mejor nivel de calidad de vida. Evidentemente, esto no se ha construido aún. Otras imágenes en donde podemos ver las diferentes concepciones tipológicas que habla de la diversidad, que habla de las distintas características de zonas y áreas y también de la incorporación de elementos tecnológicos como los sistemas de paneles solares, los calentadores, que evidentemente contribuyen a generar ciertos ahorros de energía. Ahora bien, va a ser Norman Foster quien va a plantear este concepto de ciudad ecológica, una ciudad pensada en términos de cero emisión, culturalmente vinculada con los pueblos de los países con los cuales se relaciona, y la ciudad de Masdar entonces nos va a dar la posibilidad y nos va a dar la eh, interpretación de entender el comportamiento de la relación entre la alta tecnología en el control de la contaminación, de los niveles muy bajos, llegando a cero de emisión, y las tipologías históricas dominantes en la organización de los espacios. Es, eh, es un experimento construido y en curso, habitado, en el cual se fusionan entonces altos niveles tecnológicos de resolución. Podemos ver las pantallas de paneles solares que van a generar las provisiones de energía a través de la presencia intensa en términos climáticos, la torre de los vientos, que es una suerte de catalizador de esas problemáticas, y una iconografía, podríamos decir, de espacios que está vinculados a la presencia de autos eléctricos, la disminución de las distancias para generar sombras y aquellos herramientas, aquellos elementos expresivos que están vinculados a la ausencia de la figuratividad característica de la cultura árabe. En ese sentido, Masdar es una experiencia digna de ser evaluada y digna de ser estudiada en función justamente de estas formas en cómo se cruzan una tradición y una modernidad, en este caso fundamentada en una importante erogación financiera para poder concretarla. La imagen que estamos viendo muestra el auditorio que se reserva Norman Foster para proyectar frente a los conjuntos de vivienda que retoman colores, texturas, apariencias propio de las tipologías históricas del lugar.
Sus espacios públicos están vinculados entonces a la idiosincrasia de quienes los han de habitar, y en todo caso es el tema de la sombra, ¿no? El tema de aquellos espacios intermedios que van a provocar las relaciones entre los lugares más expuestos al sol y los lugares más vinculados con la sombra. Y esta estrechez de las calles que acercan a los distintos actores sociales para las diferentes actividades que se van a localizar en la ciudad de Masdar. Es una experiencia que de alguna manera está planteando esta ideología del ecotech. Todos sabemos lo que significó y lo que significa el ecotech para aquellas culturas cuyo desarrollo tecnológico les ha permitido trabajar en niveles de control y niveles realmente de excelencia para la relación de este tipo de manifestaciones arquitectónicas. Es decir, y como para generar una suerte de conclusión que no es definitiva. Antes de la pandemia, el imaginario relacionado con un pensamiento ecológico, relacionado con un pensamiento vinculado a la permacultura, relacionado con un pensamiento que trataba de apartarse de las hipótesis de generación de energía tradicionales, había generado este tipo de imágenes. Y este tipo de imágenes serían o deberían ser la consecuencia de esta orientación y de todo este pensamiento que por lo menos en esta instancia está pausado. En esta instancia que estamos viviendo de pandemia está en estado de suerte de espera. Queda claro que de aquí en más estos problemas en algunos países, o si no en casi todos, van a exacerbarse y probablemente esta orientación arquitectónica tenga algún destino como los que tempranamente empezaron a desarrollarse, no tanto a escala de la gran ciudad, como esta imagen que podemos ver aquí en esta representación, sino a escala de ecovillas, ecobarrios, es decir, aquellas unidades que podríamos considerar autosuficientes, que incorporaron las granjas, que incorporaron zonas de cultivo, zonas de producción, que habitualmente estaban vinculadas con el área rural. Cierro esta presentación con la pregunta sobre el medio ambiente y también con esto que se han planteado los arquitectos que hemos revisado, es decir, ¿qué podemos hacer desde la arquitectura frente a la crisis que estamos afrontando y que hemos estado de alguna manera viviendo? En este sentido, queda claro que si no hay lógicas y políticas de Estado notoriamente definidas respecto al medio ambiente, respecto a la sustentabilidad en términos económicos, sociales y culturales, poco se puede hacer sobre la arquitectura. En todo caso, estetizarla o transformarla en un gigantesco jardín a la manera de los jardines de Babilonia. Bueno, los dejo aquí como para poder discutir y charlar entre ustedes. Muchas gracias.